importante que los venezolanos tengamos claro la historiografía de Venezuela. Aquí hay un libro que es un brevario de la venezolanidad que se llama Ezequiel Zamora y la tierra de los hombres libres. Este es un libro muy importante y voy a dar algunas, digamos, ideas sobre este libro que todo venezolano, independientemente de la edad, debemos conocer. Fíjense, terminada la guerra de independencia, donde Simón Bolívar fue el gran referente, ganada la independencia y habiéndose separado Venezuela de la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba formada básicamente por tres estados: Venezuela, lo que es hoy la parte de Venezuela, Colombia y Ecuador. Esos tres estados formaban lo que se conoce precisamente como la Gran Colombia. Al haber esa separación, acabada la guerra de independencia, en torno a la figura poderosa y caudillesca de Páez, se agrupan dos clases de ricos. Por una parte están los dueños de la tierra, muchos de los antiguos mantuanos y otros antiguos realistas godos que aspiran a poseer de nuevo sus tierras desangradas por casi 2 décadas de combates y a poseerlas con todo lo que se encuentra en ellas y puedan ponerse a trabajar, es decir, la gente campesina, los hijos de esclavos negros coloniales y hasta los pocos indios que quedan sobre ella. Estos son los terratenientes. Entre ellos se cuenta un número de antiguos próceres de la independencia como Páez, que han recibido tierras en pago por sus servicios a la patria, pero que la han extendido y ensanchado, adquiriendo a precios flacos los lotes de aquellos soldados menos afortunados que carecieron de finanzas para cultivarlo y explotarlo. Fíjense que Simón Bolívar había prometido a los que lucharan por la independencia de la Gran Colombia, en este caso por la de Venezuela, de que la única manera que se le podía pagar por su trabajo que habían realizado por la guerra de independencia era a través de la tierra. Pero el problema era cómo tú, una vez que se te era entregado la tierra, podías poner a explotar esa tierra y a la vez de eso conseguir toda una serie de elementos que eran necesarios para que la tierra adquiriera un precio y se pudiera poner a producir. Eso no se logró, sino que llegaron los que habían sido dueños anteriormente y empezaron a tomar posesión de su tierra, y eran los que se llamaban los godos, o le decían los godos, porque antes habían sido realistas y nunca habían estado de acuerdo con la guerra de independencia. Entonces este es un tema importante que se tiene que tomar en cuenta y que debe de ser un espejo para, digamos, el presente y el futuro, porque la historia no se repite, pero sí se parece. Entonces, digamos, el pasado histórico es una referencia importante para los políticos, para los académicos que deseen de alguna manera tener una idea clara de dónde está el panorama del futuro. Entonces, aquí hay otro punto que es muy importante y que tiene que ver con lo que está aconteciendo. Juntos, los terratenientes y los comerciantes, llamados por el pueblo los cosecheros, unos, y los logreros, los otros, han confeccionado la Constitución de 1830 que consagra la esclavitud, el latifundio y la exclusión política de las mayorías no propietarias. Fíjense que esta era una parte que solamente tenían derecho a voto aquellas personas que tenían una propiedad. Y más o menos se manejaba el esquema de los colegios electorales, tal como es el esquema hoy en día de los Estados Unidos. Ese era el esquema que se manejaba, porque esa Constitución de 1830, la parte que tenía que ver con el electoral, fue un contenido, copia al carbón de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, esta es una república con un mínimo de democracia, con un sistema electoral diseñado para que voten y triunfen solo los dueños. Quedan fuera de ella, subordinados a una ciudadanía de segunda, las mujeres, los pobres y, por supuesto, los esclavos y los manumisos. Dentro de este marco jurídico, la clase mercantil dará un paso adelante, presta dinero a los terratenientes en condiciones más que ventajosas para sus capitales. Fíjense que en este caso aquí se hizo una ley
que fue la famosa ley de usura, donde incluso en esa ley de usura, que eso fue en 1834, los propietarios fijaban las tasas de interés que iban a cobrar por los préstamos. Imagínense usted, y estaba por ley. Entonces esto era prácticamente un saqueo, un robo. Al cabo de 10 años, los primeros terratenientes se encuentran endeudados hasta la coronilla. Muchos de ellos se arruinan y pierden estas tierras que son embargadas y pasan a manos de los mercaderes usureros. Esta decadencia económica va dejando cada vez más fuera del aparato político que gobierna la República. Entonces, estos que fueron terratenientes, que quebraron, fundaron el Partido Liberal para oponerse. Y aquí, digamos, el pueblo llano consideró a través de toda una serie de propaganda que realizaron estas personas que ese era el partido que era el partido del pueblo, pues básicamente. Leo esta partecita nada más para hacerlo como una referencia y muy importante para los venezolanos de hoy. Los liberales representarán a los ojos del pueblo la oposición política a la República de Páez y de la burguesía comerciante. Y aunque uno de sus líderes, Antonio Leocadio Guzmán, director del periódico El Venezolano, sea un demagogo que en realidad representa los intereses de la clase de ricos desplazados, quienes sobre todo aspiran a compartir el poder con la burguesía usurera, sus editoriales y sus críticas burlescas contra la oligarquía hacen ver en el pueblo la posibilidad de cambios que lo favorezcan. El Partido Liberal crece en simpatía popular y radicaliza a ritmo creciente su oposición al gobierno presidido por el Carlos Zulet y sustentado por la espada de José Antonio Páez. Quiere decir que ya a partir de 1830 existía la polarización en Venezuela y era ocupada por los dos grandes grupos, los terratenientes que habían quebrado y los usureros que se habían apoderado de sus tierras. Y bueno, el pueblo que cada día y cada vez más era engañado por la clase política de siempre.